Mi nombre es Marcos. Y si tú también tienes más de 50 años y has pasado las últimas décadas de tu vida construyendo algo, un inmueble, una propiedad de campo, fondos de inversión, una reserva que te costó esfuerzo y disciplina, necesito que pares lo que estás haciendo ahora mismo y me escuches con atención. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo es algo que la mayoría de los asesores financieros jamás te dirán, algo de lo que el sector de seguros se beneficia silenciosamente de tu desconocimiento, y algo que los verdaderamente ricos de este mundo ya entendieron hace mucho tiempo, mientras al resto de nosotros nos enseñaron simplemente a trabajar duro, a ahorrar y confiar en el sistema de pensiones públicas. Aquí está la verdad incómoda: las personas más ricas no poseen casi nada a nombre propio. Nada. Y eso no es un accidente. Es una estrategia. Una estrategia deliberada, jurídicamente sólida y notablemente elegante que la mayoría de las personas mayores de 50 años jamás han escuchado o escucharon demasiado tarde. Y hoy voy a guiarte exactamente por cómo funciona, por qué importa más ahora que en cualquier otro momento de tu vida, y qué puedes hacer a partir de hoy, independientemente del tamaño de tu patrimonio, para proteger el trabajo de toda una vida que tardaste décadas en construir. Déjame comenzar con una historia. Porque a veces, la mejor manera de entender algo profundamente es ver cómo le sale mal a otra persona. Había un hombre que yo conocía, un individuo decente, trabajador, el tipo de persona que hizo todo bien según los estándares convencionales. Tenía una propiedad de la que estaba orgulloso. Tenía algunos ahorros y cuentas de inversión. Tenía un apartamento en alquiler que le generaba ingresos. Tenía un carro. Tenía una vida que, desde afuera, parecía la recompensa de décadas de disciplina y sacrificio. Y entonces, una tarde cualquiera, se pasó un semáforo en rojo. No fue malicia. No fue imprudencia deliberada. Fue el tipo de error que cualquiera de nosotros podría cometer un martes cualquiera. Estaba distraído, llevaba a personas queridas hacia un destino que debería haber sido de alegría, y en un único momento de desatención, entró a una intersección y chocó con otro vehículo. Personas resultaron heridas. Algunas gravemente. Algunas, potencialmente, de forma permanente. Ahora, aquí es donde la mayoría de las personas diría: para eso existe el seguro. Y tendrían razón, en parte. El seguro es siempre tu primera línea de defensa. Lo voy a repetir porque es importante: el seguro es siempre tu primera línea de defensa. Tienes que tenerlo. Tienes que tomarlo en serio. Pero aquí está lo que la publicidad del sector de seguros jamás te dice: hay un techo para lo que cualquier póliza va a pagar. Y cuando los daños de un accidente grave superan ese techo, los abogados que representan a los lesionados no simplemente aceptan el límite y se marchan. Vuelven su atención hacia ti. Hacia lo que posees. Hacia tu nombre en registros públicos. Y aquí está la matemática brutal de lo que le pasó a ese hombre. El seguro pagó. Hizo lo que fue diseñado para hacer. Pero los daños, los ingresos perdidos de las personas heridas, los costos médicos, los cuidados a largo plazo, las indemnizaciones por dolor y sufrimiento, superaron completamente el límite de la póliza. Y en ese momento, cada abogado en esa sala se miró con el mismo pensamiento: ¿dónde más podemos cobrar? Hicieron una búsqueda patrimonial. Y encontraron todo. El inmueble. El apartamento alquilado. Las cuentas de inversión. Cada cosa que ese hombre había pasado su vida adulta construyendo estaba ahora en la mira de una sentencia judicial, porque cada cosa que poseía estaba registrada a su nombre personal. No tenía respaldo. No tenía barrera. No tenía un muro entre su responsabilidad personal y sus bienes personales. Y lo que siguió fue el desmantelamiento de una vida financiera que tardó décadas en construirse. Ahora, quiero que te quedes con eso por un momento. No porque quiera asustarte, el miedo no es una estrategia, sino porque quiero que sientas el peso total de lo que voy a explicarte a continuación. Porque lo que estoy a punto de describir es exactamente lo contrario de esa historia. Es lo que debería haber estado en su lugar. Y es lo que los verdaderamente ricos, las personas con patrimonio real, con legado real, entendieron hace mucho tiempo. Los ricos no poseen sus activos. Poseen las estructuras que poseen sus activos. Y esa distinción, por más simple que parezca, lo cambia absolutamente todo.
Hablemos de cómo funcionan realmente los abogados de la parte contraria, porque entender sus incentivos te da la visión más clara posible de cómo protegerte. La mayoría de los abogados serios de daños personales trabajan por honorarios de éxito, es decir, solo cobran si ganan y efectivamente logran cobrar. Piensa en lo que eso significa desde su perspectiva. Antes de aceptar cualquier caso, sin importar qué tan sólido sea el mérito, su primera pregunta no es ¿alguien actuó mal? Su primera pregunta es ¿hay algo para cobrar si ganamos? Es por eso que lo primero que hace un abogado de la parte demandante es correr lo que se llama una búsqueda patrimonial, un rastreo bancario, un rastreo de cuentas de corretaje, una búsqueda en los registros de propiedad raíz. Todo eso es registro público, y si tu nombre aparece prominentemente asociado a bienes significativos, te conviertes, en su cálculo, en alguien que vale la pena perseguir. Te conviertes en alguien contra quien vale la pena gastar los próximos 2, 3, incluso 4 años de litigios, porque están seguros de que hay un resultado financiero del otro lado. Ahora invierte ese cálculo por completo. Imagina que ese abogado corre una búsqueda patrimonial sobre ti y encuentra casi nada a tu nombre personal. Tal vez una cuenta con fondos modestos. Tal vez un vehículo. ¿Pero la casa de campo exclusiva que posees dentro de una sociedad holding? ¿Las propiedades de alquiler, cada una dentro de su propia persona jurídica? ¿La cartera de inversiones mantenida en una estructura fiduciaria? De repente, el cálculo de ese abogado cambia dramáticamente. De repente, el acuerdo con el seguro, el límite de la póliza, empieza a verse mucho más atractivo para él. Las probabilidades de que acepte lo que cubre el seguro, en lugar de arrastrarte por años de litigios, aumentan de forma exponencial. No porque hayas hecho algo deshonesto. No porque hayas escondido algo ilegalmente. Sino porque entendiste que la privacidad es en sí misma una forma de protección, y que la transparencia con el público en general sobre tu patrimonio neto es una vulnerabilidad, no una virtud. Este es uno de los aspectos más silenciosamente poderosos de la estructuración patrimonial adecuada que las personas mayores de 50 rara vez discuten. No se trata solo de protección en caso de una sentencia. Se trata de impedir que el proceso judicial gane impulso desde el principio. Ahora entremos en los detalles prácticos. Porque esto no es filosofía, es estructura accionable, y mereces entenderla con claridad. La base de todo lo que estoy describiendo es la persona jurídica, ya sea una sociedad de responsabilidad limitada, una holding, un fideicomiso de protección de activos, una entidad separada de ti como individuo. Si posees bienes raíces para renta, inversiones en propiedades o activos significativos de cualquier tipo, y esos activos están a tu nombre personal ahora mismo, esta es la corrección estructural más importante que puedes hacer. Crear una persona jurídica no es complejo. No es prohibitivamente caro. Y en la mayoría de los países, los costos anuales de mantenimiento son modestos. Lo que crea es una entidad legal separada de ti como individuo, un muro distinto entre tu responsabilidad personal y los activos mantenidos dentro de esa estructura. Así es como funciona la protección en la práctica. Si posees una propiedad en alquiler y un inquilino se lesiona en esa propiedad, una caída, una falla de mantenimiento, lo que sea, y presenta una demanda, la responsabilidad de esa demanda está contenida dentro de la persona jurídica. Lo que está dentro de la sociedad, el patrimonio neto de esa propiedad, tal vez una cuenta bancaria asociada a ella, puede estar expuesto a la sentencia. Pero lo que está fuera de esa persona jurídica, tu residencia personal, tus otras cuentas de inversión, tus otras propiedades mantenidas en entidades separadas, está protegido. La capacidad del demandante de cobrar está limitada a lo que está dentro de esa estructura específica. Pero aquí está la parte que casi todo el mundo se pierde por completo. Tendemos a pensar en la protección de activos en una sola dirección, protegernos de algo que salga mal con una propiedad que poseemos. Un incendio. Una lesión en las instalaciones. Una disputa con un contratista. Y sí, la estructura de persona jurídica maneja eso elegantemente. Pero la protección también funciona en la otra dirección. Piénsalo de esta manera. No eres solo un propietario de bienes raíces. Eres un ser humano que conduce un carro, firma contratos, opera en el mundo todos los días. Y cada una de esas actividades produce lo que yo llamo responsabilidad ambiental. La posibilidad de ser demandado personalmente no es algo que solo ocurre si posees propiedades.
Es algo que te sigue en todas partes. Un accidente de tránsito. Un desacuerdo comercial. Una disputa con un vecino o un contratista que escala más allá de lo razonable. Cualquiera de esas situaciones puede producir una demanda, y cualquier demanda puede producir una sentencia, y cualquier sentencia va a mirar directamente todo lo que posees personalmente. Es por eso que el enfoque verdaderamente sofisticado no es solo poner tus propiedades en personas jurídicas. Es asegurarte de que tú personalmente poseas lo menos posible. Que la exposición vinculada a tu nombre individual sea mínima. Para que incluso si alguien te demanda exitosamente como persona física, los activos a los que pueden acceder sean limitados, porque tus activos valiosos están mantenidos por entidades que tú controlas, no directamente por ti. Tu sociedad posee el inmueble. Tú posees la sociedad. Es una distinción que suena casi burocrática, pero legal, financiera y prácticamente, cambia todo tu perfil de vulnerabilidad. Quienes hemos vivido la volatilidad económica de Latinoamérica, las devaluaciones de moneda, los periodos de inflación histórica que erosionaron décadas de ahorro en cuestión de meses, los vaivenes de los sistemas de pensiones públicas que prometían seguridad y entregaron incertidumbre, entendemos mejor que nadie que la riqueza no es un estado permanente. Es un territorio que necesita ser constantemente defendido. Tú no construyes un patrimonio resistiendo décadas de turbulencia económica para dejarlo vulnerable a una única demanda judicial mal estructurada. Ahora déjame responder algo que surge constantemente, y quiero darte una respuesta completamente honesta. ¿Cuántas propiedades deben ir dentro de una única persona jurídica? ¿Debes tener una entidad por propiedad? ¿Debes agruparlas? La respuesta jurídica y la respuesta práctica se inclinan en direcciones ligeramente diferentes, y mereces escuchar ambas. La respuesta jurídica es simple: el aislamiento máximo significa protección máxima. Si cada propiedad está en su propia persona jurídica, entonces una reclamación contra una propiedad solo puede alcanzar los activos dentro de esa empresa específica, no el patrimonio en ninguna otra propiedad, no el efectivo en ninguna otra entidad. Ese es el escenario ideal desde un punto de vista puro de contención de responsabilidad. La respuesta práctica reconoce que cada entidad cuesta dinero para establecerse, cuesta dinero para mantenerse, y requiere su propia contabilidad y administración. En algún punto, particularmente si estás comenzando a construir tu portafolio, la carga administrativa y financiera de entidades individuales para cada activo puede volverse contraproducente. Entonces lo que la mayoría de las personas hace, y lo que tiende a tener sentido razonable, es comenzar con agrupamientos lógicos. 2 o 3 propiedades en una sociedad, cuando el patrimonio neto combinado de esas propiedades es modesto. Separarlas a medida que las apuestas aumentan. El punto clave es este: todo lo que está dentro de una única persona jurídica está potencialmente expuesto en conjunto. Si una de esas propiedades genera una sentencia que excede su patrimonio individual, el abogado podría ser capaz de alcanzar el patrimonio en las otras propiedades mantenidas dentro de esa misma entidad. Entiende ese principio con claridad, toma tus decisiones de agrupamiento en consecuencia, y encontrarás un punto medio sensato entre la perfección jurídica y la manejabilidad práctica. Quiero compartir algo más sobre el poder de esta estructura que casi nadie discute en conversaciones financieras educadas, que le sucede a alguien que no tiene nada ahora mismo. Si estás escuchando esto y estás pensando: Marcos, no soy rico. Tengo algunas deudas, estoy alquilando, no tengo activos significativos. Quiero asegurarme de que entiendas algo que tardé mucho tiempo en apreciar plenamente. La ausencia de activos hoy no te protege de una sentencia hoy. Aquí está el porqué. Las sentencias judiciales duran muchos años. Y en muchos países pueden renovarse. Entonces, si alguien obtiene una sentencia contra ti hoy, por un accidente de tránsito, por una disputa comercial, por cualquier cosa, y genuinamente no tienes nada ahora, esa sentencia se queda esperando. Como un acreedor que jamás se va. Y en el momento en que comiences a adquirir activos dentro de 5 años, 8 años, una propiedad, una herencia, una cuenta de inversión en fondos indexados que fue creciendo, esa sentencia tiene el derecho legal de alcanzarlos. Tu poder de ingresos futuros es un activo. Tu capacidad futura de construir riqueza es un activo. Una sentencia no solo captura lo que tienes hoy. Se posiciona para capturar lo que vas a construir mañana. Es por eso que el hábito de proteger cada adquisición, en el momento en que se adquiere, es tan crítico de establecer ahora,
independientemente de donde estés en tu trayectoria financiera. El momento correcto para estructurar las cosas adecuadamente fue antes de tener activos significativos. El segundo mejor momento es ahora. Y esto me lleva a lo que es quizás el error más común y más costoso que veo cometer a las personas una vez que deciden actuar. Escuchan todo lo que acabo de describir. Sienten la urgencia. Salen y crean una persona jurídica. Pagan las tasas. Obtienen la documentación. Sienten alivio y satisfacción. Y entonces olvidan hacer la única cosa que hace que todo eso sea real. Olvidan transferir el título. Crear una sociedad no es lo mismo que tener tu activo dentro de una sociedad. La propiedad solo está protegida por la entidad cuando la propiedad legal de ese inmueble, el título registrado ante el registro público o la notaría correspondiente, refleja a la empresa como propietaria, no a ti como individuo. Hasta que esa transferencia esté debidamente registrada, tu persona jurídica es esencialmente una cáscara vacía. Una casa de papeles sin activos adentro. La protección que ofrece es teórica. Decorativa. La transferencia de titularidad debe ocurrir. Es una transacción jurídica real. Debe ser registrada. Debe estar debidamente documentada. Y cuando se hace correctamente, el registro público va a reflejar que el propietario de ese inmueble es la persona jurídica, no una persona física, sino una entidad. Tu nombre, para todos los fines prácticos y jurídicos, desaparece de la cadena de propiedad. Esa desaparición no es solo protección jurídica. Es privacidad. Y la privacidad, para quienes hemos construido un patrimonio significativo a lo largo de una vida, no es un lujo. Es una característica de seguridad fundamental. Piensa en lo que ocurre cuando una búsqueda patrimonial encuentra tu nombre asociado a 10 propiedades en alquiler, una cuenta de corretaje, una propiedad de campo exclusiva y múltiples vehículos. Básicamente le has entregado a cualquier adversario potencial un mapa detallado de todo lo que vale la pena perseguir. Les has dicho, antes de que se presente un solo argumento jurídico, que la búsqueda de una sentencia contra ti vale cada hora y cada peso, dólar o sol que inviertan en el esfuerzo. Ahora piensa en lo que ocurre cuando esa misma búsqueda patrimonial encuentra muy poco a tu nombre personal. Tal vez una cuenta personal modesta. Tal vez un carro registrado a tu nombre. Y luego una serie de entidades, holdings, sociedades de responsabilidad limitada, estructuras fiduciarias, que son técnicamente materia de registro público, pero requieren significativamente más esfuerzo para rastrear, valorar y penetrar. No has escondido nada ilegal. No has cometido fraude. Simplemente organizaste tus asuntos de una manera que está legalmente disponible para cada persona que está escuchando esto ahora y que los verdaderamente ricos han estado usando por décadas. El abogado sentado al otro lado de esa búsqueda patrimonial tiene siempre el mismo pensamiento. ¿Vale 3 años de mi vida? Y cuando la respuesta que regresa es incierta, cuando el mapa de tu patrimonio está oscurecido por capas de estructura adecuada, negocian. Vuelven a los límites del seguro. Toman lo que está sobre la mesa y siguen adelante. Tú quieres ser la persona cuyo mapa es difícil de leer. Ahora quiero abordar un aspecto más, porque surge frecuentemente y la respuesta a veces es contraintuitiva. Las personas preguntan sobre vehículos. Específicamente, si mantener un carro dentro de una persona jurídica ofrece el mismo tipo de protección personal que mantener bienes raíces dentro de una sociedad ofrece. Y la respuesta honesta es que, para fines de responsabilidad, para las consecuencias de conducir ese vehículo, en gran medida no lo hace. Aquí está el porqué. Cuando hay un accidente que involucra un vehículo, dos partes llevan responsabilidad potencial, el propietario del vehículo y el conductor. Si tú estás conduciendo un carro, independientemente de qué entidad tenga el título, eres personalmente responsable de las consecuencias de tu operación de ese vehículo. La titularidad de la sociedad sobre el carro no te protege a ti, el conductor, de la responsabilidad personal. Tú estabas al volante. Esa responsabilidad sigue al ser humano. Donde mantener un vehículo dentro de una entidad sí tiene sentido es desde el lado del activo. Específicamente, si posees un vehículo valioso y estás preocupado porque se ha alcanzado en una demanda personal que surge de algo completamente no relacionado. En ese escenario específico, tener a la entidad como titular del vehículo puede proteger el vehículo como activo.
Pero no cometas el error de pensar que eso te protege de ser personalmente responsable por un accidente que causas mientras lo conduces. El seguro cubre el evento. Las entidades protegen los activos. Estas son dos herramientas diferentes resolviendo dos problemas diferentes y necesitas ambas. Déjame decirte algo sobre cómo esto se integra en un marco general de preservación patrimonial, porque lo que he descrito hoy es realmente solo la base. La estructura de persona jurídica, el muro básico entre tu nombre personal y tus activos, es la primera capa de una arquitectura más completa. Por encima de ella existen capas adicionales, como múltiples entidades se relacionan entre sí, como una estructura de holding proporciona otro nivel de separación, como las estructuras fiduciarias sirven propósitos que las personas jurídicas simples no pueden, como la planificación patrimonial se entrelaza con la protección de activos para que la misma estructura que te protege de acreedores hoy también garantice que tu patrimonio pase a las personas que quieres beneficiar con mínima fricción y máxima eficiencia mañana. Porque de eso se trata en definitiva para quienes estamos en nuestros 50 y 60 años. No se trata solo de proteger lo que hemos construido de los accidentes y disputas aleatorios de la vida. Se trata del legado de esa construcción. Del reconocimiento de que la riqueza que hemos acumulado no es solo un número, es el resultado comprimido de miles de horas, décadas de disciplina, sacrificios que hicimos que otras personas eligieron no hacer. Y merece ser protegida con la misma intencionalidad con la que fue construida. Quienes hemos navegado la volatilidad económica latinoamericana, las épocas en que la devaluación de la moneda hacía que tus ahorros valieran la mitad de un año al otro, los periodos en que la inflación histórica borraba en meses lo que tardaste años en construir, los sistemas de pensiones públicas que prometían una jubilación digna y entregaron incertidumbre, esa generación aprendió de la manera más dura que la riqueza nominal no es lo mismo que la riqueza protegida. Que tener tu nombre en un papel no significa que eso sea tuyo cuando las circunstancias deciden que no lo es. Y lo que aplicó durante las crisis económicas de las últimas décadas, aplica igualmente en un proceso judicial hoy. El principio es el mismo, cuando estás expuesto, cualquier adversario va detrás de lo que está a tu nombre. Uno de los errores más profundos que veo entre personas de nuestra franja de edad es la creencia de que, una vez hecho el trabajo duro, una vez acumulados los activos, el trabajo de protegerlos es de alguna manera automático. Como si el universo honrara el esfuerzo con la permanencia. No lo hace. La riqueza que no está estructurada adecuadamente es riqueza expuesta. Y la riqueza expuesta, en un mundo de litigios, acreedores con sentencias y demandas de largo alcance, es riqueza vulnerable de maneras que pueden deshacer décadas de trabajo en un único evento. Los ricos entienden que la acumulación y la protección son dos disciplinas diferentes, y ambas requieren atención deliberada y continua. No construyen una fortaleza y luego dejan la puerta abierta. Estructuran todo, lo revisan regularmente, y se aseguran de que cada nueva adquisición entre a la estructura de inmediato, no después del hecho, no después de que ya estuvo a su nombre personal durante años, sino desde el momento de la adquisición en adelante. Ese último punto merece una pausa. El instinto que la mayoría de las personas tiene, y he visto este patrón más veces de las que puedo contar, es estructurar sus asuntos después de que algo los motiva a actuar. Después de que escuchan una historia como la que compartí al principio. Después de un casi accidente. Después de leer algo que los hace sentir brevemente ansiosos. Y entonces la ansiedad desaparece, la urgencia pasa, y la reestructuración se empuja al fondo de una larga lista de cosas por hacer eventualmente. Eventualmente es un lujo que no te puedes dar a esta altura de la vida. Porque la infraestructura jurídica que estás construyendo ahora no es solo para el próximo accidente o la próxima disputa. Es para los próximos 20 o 30 años de todo lo que la vida todavía tiene reservado. Y la vida, como los dos ya sabemos a estas alturas, es mucho menos predecible de lo que cualquiera de nosotros preferiría. Entonces aquí está lo que quiero dejarte. No un llamado al pánico. No una lista de cosas que temer. Sino un marco claro y accionable para los próximos pasos que puedes dar. Tu primera prioridad es el seguro, cobertura adecuada, debidamente evaluada, comprada de alguien cuya obligación es contigo, no con la aseguradora. Conoce tus límites. Conoce tus exclusiones. Sabe dónde están los huecos. Tu segunda prioridad es la estructura de entidades. Si posees bienes raíces para renta, propiedades de inversión,
participaciones en negocios o activos significativos de cualquier tipo, comienza el proceso de crear la estructura jurídica adecuada, una sociedad de responsabilidad limitada, una holding, un fideicomiso, dependiendo de la naturaleza de tus activos y las leyes de tu país. Consulta con un abogado especializado en derecho patrimonial y protección de activos, no un generalista. No alguien cuya práctica principal es otra cosa, sino alguien que hace este trabajo todos los días y entiende los matices de la legislación local. Tu tercera prioridad, y sin duda el paso más importante en términos mecánicos, es la transferencia de titularidad. Crea la entidad y luego transfiere el activo hacia adentro de ella. Registra esa transferencia ante la autoridad competente. Confírmala. No dejes que la brecha entre la persona jurídica existir en papel y el activo estar realmente dentro de ella permanezca abierta ni un solo día más de lo necesario. Y tu cuarta prioridad, tu práctica continua, es garantizar que nada de lo que adquieras de aquí en adelante quede a tu nombre personal. No una propiedad en renta. No una participación significativa en un negocio. No un vehículo valioso. Adquiere dentro de la estructura. Siempre. A partir de este punto en adelante. Esto no es una filosofía radical. No es una estrategia marginal. Es exactamente lo que los preservadores sofisticados de patrimonio han estado haciendo durante décadas, y lo que permanece disponible para cada persona que está dispuesta a tomarse el tiempo para entenderlo e implementarlo adecuadamente. Las personas más ricas que he observado a lo largo de mi vida no eran siempre las que más ganaban. Eran las que menos perdían. Eran las que entendían que un único evento desprotegido, un accidente, un proceso judicial, una sentencia sin escudo, puede borrar en meses lo que tardó décadas en construirse. Y estructuraron sus asuntos en consecuencia. Todavía hay tiempo. Cualquiera que sea tu edad, cualquiera que sea el tamaño actual de tu patrimonio, el próximo paso correcto está disponible para ti. El único error que no puede corregirse es aquel que jamás se aborda.